dicen es infiel, digo no. Ya estamos una vez más con ustedes, amigas y amigos, el gusto de poder nuevamente abrir este diálogo público en esta oportunidad Voto Pastaza 2025 junto a Pastaza al Día y Ecoamazónico, plataformas digitales, que queremos conversar con los candidatos y las candidatas acerca de el plan precisamente que ha presentado al CNE cada uno de ellos. Hoy vamos a dialogar con Raúl Tello Benalcázar. Él está de candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Suma, lista 23, en estas elecciones previstas para febrero que se viene del 2025. Una trayectoria bastante interesante, incluye roles como alcalde, asambleísta en algunos periodos. El candidato busca retomar su labor legislativa con propuestas enfocadas en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la fiscalización. Es lo que podemos encerrar el plan de trabajo del candidato. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Keta, muchas gracias, Ezequiel, y a todos los seguidores de Ecoamazónico. Un gusto estar en esta noche, en este conversatorio, en donde que tengo la plena predisposición de responder absolutamente todas las inquietudes de ustedes, de los ciudadanos. Yo en estos tiempos he estado haciendo algunos en vivo. Y me han hecho todo tipo de preguntas, especialmente los trolls. Ya les he cogido cariño a los trolls. Sí, ya no puedo vivir sin ellos. Y entonces les dejo nomás que pregunten lo que quieran, no hay ningún inconveniente, porque no tengo nada que esconder. Ok. Para iniciar este diálogo, queremos que nos comente algo o, bueno, tener un espacio para que responda a las preguntas que le tenemos planteado en base a su plan, pero también a manera de iniciar este conversatorio, ¿cuál es su comida favorita, candidato? ¿Y por qué? La comida que cocino yo. ¿Qué cocina? Porque es seguro. A ver, sí saben, a mí me gusta la cocina. ¿Ya? Sí. Y realmente fue un error hacerle saber a mi familia que me gusta la cocina, porque ahora casi me hacen cocinar solo a mí. Y cocino de todo, en realidad de todo. Sí. Algún rato pero podemos hacer un encebollado. Sí debe de haber en aquellos platillos un favorito un suyo. Pollo a la mayonesa y miel. ¿Pero cuál es su favorito? A ver, mi favorito son los mariscos. Ya. Sí. Entre todos los mariscos, ¿cuál de ellos es el mejor para usted? A ver, a mí me encanta la concha. Ya. La concha y el cangrejo. Ok, listo, un ceviche de mixto, concha y cangrejo. Ahí nos va a invitar el Lo hacemos. Bueno, ¿qué lugar emblemático de la provincia usted recomendaría visitar? A ver, a mí me encanta toda la zona del río Anzu en Mera, ¿sí? Me encanta también el espacio que hay en Motolo, Brisas Amazónicas, me parece que es. Personalmente dije uno. Lo que pasa es que hay muchos espacios, pero déme el chance un hito más. Otro espacio que hay acá por el sector del Porvenir se llama Gringo Yaco. Ya. Hermoso. Sus favoritos. Sí. ¿Qué libro ha marcado su vida, candidato? A ver, el que ha marcado mi vida, especialmente en política, es un libro que me leí hace muchos años cuando era adolescente y estaba en el Colegio Orellana. ¿Sabe cómo leía yo? Yo, en ese tiempo, a pie, todo tranquilo, le iba a ver a mi enamorada, pero llevando el libro. ¿Le esperaba mientras que salga y se ponía a leer? No, al regreso. Ah, ya. Me paraba en cada poste de luz, debajo del poste me quedaba leyendo. Libro Política y Sociedad. Ese fue el primer libro que leí de política y sociedad. Porque... ¿Cuántos años me recuerda que tenía? Sí, tenía 15 años. Estaba en tercer curso cuando miré y dije, a ver, yo tengo que marcar un hito en la política, voy a entrar en la política. Y claro, fue un camino escabroso, pero
pero muy bonito. Ok. Raúl Tello, candidato a la Asamblea Nacional en representación de nuestra querida provincia de Pastaza. Digo nuestra porque es linda nuestra provincia. Quien presenta su plan de trabajo denominado Dignidad. Estaba leyendo, me llama la atención bastante. Una propuesta enfocada en la transparencia, en la lucha contra la corrupción y la construcción de políticas inclusivas para enfrentar los desafíos de la provincia. Durante esta entrevista, amigas y amigos, abordaremos entonces los principales ejes de su plan, sus propuestas concretas y también las acciones que se compromete a realizar desde la Asamblea Nacional. Con una trayectoria de haber estado ya en la Asamblea, ¿por qué repetirse nuevamente, candidato? Simple y llanamente, a ver, esa es una inquietud de los ciudadanos, ¿no es cierto? Algunos que dicen otra vez a la Asamblea, otra vez. Eso tiene una respuesta absolutamente clara. El país necesita, la provincia necesita. Ha transcurrido desde que yo salí 4 años con 4 asambleístas que han representado a Pastaza. Y podríamos hacer un balance y una evaluación de la producción legislativa y de fiscalización de ellos versus Raúl Tello. Sí, y entonces, la razón de volver nuevamente al ámbito político dentro de este escenario de la Asamblea Nacional, en una frase, ¿por qué? Regresa la voz de Pastaza. Ok. Dentro de aquella voz de Pastaza, en el plan de trabajo presentado por el candidato, habla sobre la transparencia y el control social. Su plan menciona, candidato, a la colaboración con instituciones de control para combatir la corrupción. ¿Cómo usted garantiza que estas acciones sean efectivas y que queden y que no solamente queden en discurso? A ver, a los grandes problemas hay que presentar grandes soluciones. Y cuando estuve en la Asamblea Nacional, yo presenté muchos proyectos de resolución y también construimos e impulsamos proyectos de ley que además fueron aprobados en la perspectiva de atacar al centro del crimen organizado y de la corrupción, que es precisamente el ámbito financiero. Y ahí tenemos como resultado la ley de extinción de dominio, que lamentablemente no se ha aplicado en este país. Pero aparte de eso, yo creo que uno de los problemas grandes del país en el ámbito de la seguridad es que mucha gente de los niveles más altos del Estado está involucrado tanto en el crimen organizado como en la corrupción. Y eso es evidente. Hemos visto altos mandos policiales, hemos visto mandos de las Fuerzas Armadas, hemos visto políticos, ¿sí? La función judicial. De la función judicial ni digamos, jueces, fiscales, terrible. Pero en realidad yo creo que los peces gordos todavía no caen. Entonces, frente a eso, uno de los temas que yo voy a plantear, ¿sí? Y lo voy a plantear como una cuestión prioritaria, central, en mi primera intervención en la Asamblea Nacional del próximo periodo, es que limpiemos primero la Asamblea Nacional de posibles representantes del crimen organizado, porque yo estoy plenamente seguro que el crimen organizado se quiere tomar el control político de la Asamblea Nacional. Un primer ejercicio. ¿Cuál es ese primer ejercicio? A ver, en los primeros 3 meses sometámonos todos los asambleístas a la prueba del polígrafo, al detector de mentiras. ¿Usted cree en eso? Sí, yo sí creo. ¿Ha sido comprobado? Realizado seriamente. ¿Y por qué les hacen entonces a los militares de tropa y policías de tropa de los cuerpos especializados? Inclusive, no para dictar una sentencia, ni mucho menos, ¿sí? Pero por lo menos para hacer un perfil, pues. Como por ejemplo el polígrafo aplicado en los asambleístas que llegaran, ¿en qué sentido? Una sola pregunta. ¿Ya? A ver, ¿su campaña lo financió con recursos lícitos o ilícitos? Y se acabó. Y ahí podemos tener ya un perfil, pues, cómo financió la campaña electoral. No pondrá de sí o no, porque si no es... ¿De sí o no? ¿De sí o no? ¿Lícitos o ilícitos? Ok. Sí, porque... A limpiar la asamblea entonces. Porque claro, ahí tendríamos una pequeña explicación, pues, de quiénes realmente lo financiaron con dineros sucios o con dineros limpios. ¿Y qué pasa con ese resultado? ¿Qué pasaría? A ver, levantemos perfiles personales para investigación.
Para investigación, investiguemos. En el caso de que se den positivo, por lo menos vamos a 100 investigarles, pues. Ahí hay investigación. Vamos a investigarles. Pero usted sabe cómo está la justicia, la Sí. investigación. Y es que ahí viene lo otro. Ahí viene lo demás. otro, Queta. Yo creo que eso no se puede quedar ahí. Se tiene que plantear en los niveles más altos del Estado eso. Generales de policía, si a los de la tropa se los hace, ¿por qué no a los generales? Generales del ejército, ¿sí? Se lo tiene que plantear a todos los jueces y fiscales. Se le tiene que plantear a quienes están al frente de la UAFE, al frente del SDI, al frente de las aduanas. Pero, candidato, usted sabe muy bien que es bonito decir porque suena chévere y porque en realidad necesita. Pero para que eso surte efecto, necesita una aprobación. Y si no hay Claro. aprobación de la A ver, sociedad, pero es que esa es la lucha, pues. En la lucha usted gana y pierde. ¿ya? Pero no podemos dejar de hacerlo. Intentó. Sí, hay que intentar. Y yo he intentado muchas cosas, algunas con éxito, otras sin éxito. Ok. Pero esa es la lucha en la vida. Y yo porque digo, es que no lo voy a lograr, lo dejo de hacer. No. Vean, la ley de extinción de dominio, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? Usted no tiene idea de las amenazas que tuvimos. Y los bloques parlamentarios, casi ningún bloque parlamentario estaba de acuerdo con esa ley de extinción de dominio. Y ya que topa este tema, candidato, porque también hay una pregunta al respecto, pero ya que estamos en el tema de la ley, cuénteme un poco, esta ley, ¿cómo le ve usted? ¿En qué estado le dejó? ¿Avanzó? ¿Cómo está? A ver, primero vamos por el tema de la aprobación. Casi nadie estaba de acuerdo, muy pocos asambleístas estaban de acuerdo. ¿Sabe cómo les dice aprobar? Presionándoles, gritándoles, literal, gritándoles. Al presidente de la asamblea le grité y le dije que es un sinvergüenza, porque quiso acomodar las cosas para que no se apruebe y para que se apruebe de otra manera. Y les obligué a que se apruebe esa ley. Pueden revisar la sesión, cómo le hice aprobar esa ley. ¿Sí? Y alguien podía haber dicho, no te metas porque no se va a aprobar. Les hice aprobar a la fuerza. Claro, después de eso, ¿qué pasó? Fue donde el presidente de la República, Lenín Moreno, le sacó los dientes a esa ley. Y cuando me refiero a los dientes, le sacó las cuestiones medulares, las cuestiones más importantes, y se mandaron la inconstitucionalidad. Y le dejaron una ley sin los sustentos principales, que eran no prejudicialidad, estamos hablando de la independencia, retrospectividad, y le sacaron también la imprescriptibilidad. Las tres cosas le sacaron, las tres cosas fundamentales. Pero sobre esas tres cosas hay que volver a luchar. La va a volver a tomar en Y además de eso, la ley de extinción de dominio está en vigencia. Hay que ir a preguntarle a la Fiscalía ¿por qué no la ha aplicado? ¿Y por qué hasta ahora no se recupera ni un solo bien teniendo una ley de extinción de dominio? Imagínense en el tema solamente lo que es la región amazónica, hablamos de la minería ilegal, por ejemplo, con todo este tema de maquinarias que están ahí, pero quedaron ahí. Entonces, usted pretende con este impulso, con esta reactivación de esta ley, que ya de una vez por todas se dé el paso o el trámite pertinente. La situación no es fácil. Y por eso es que decía que primero hay que limpiar la asamblea de quienes lleguen con dinero sucios ahí. Porque obviamente van a poner todas las trabas para que este tipo de propuestas no cursen en la Asamblea Nacional. Pero yo me voy con esa misión. Yo me voy con una misión patriótica en la perspectiva de ¿qué? De rescatar este país. No hay otra. O le rescatamos este país o nos hundimos. Estamos ya casi en el fango. Sí, y no podemos más. No podemos dejarle a nuestra niñez, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país en ruinas. Ok, candidato, pero para aquello necesita usted el apoyo de los demás legisladores. Quizás solamente se volverá a quedar en el intento porque los demás legisladores quizás no les convendrá, bueno, en el peor de los escenarios, candidato. Mire, vuelvo con lo anterior. Hay que luchar. Y en la lucha se logra. Le doy datos. ¿Va a obligar otra vez como claro, le doy datos concretos. A ver, ¿qué asambleístas de Pastaza han tenido aprobación de leyes en la Asamblea Nacional en los últimos 20 años? En los últimos 20 años. Este asambleísta tuvo 10 proyectos presentados, 4 aprobados. ¿Va a retomar los otros que no se lo aprobaron? Claro.
mire, números por encima inclusive de quienes ahora son candidatos presidenciales y que fueron asambleístas, de todos los candidatos presidenciales, y números por encima de todos los candidatos asambleístas de todo el país que en estos momentos están siendo asambleístas. Es decir, y con una cuestión importante, Keta, permítame, yo fui solito, independiente, sin un bloque parlamentario. Y usted mire, de los asambleístas de todas las otras provincias del país, de los candidatos presidenciales, parte social cristiano, parte de Revolución Ciudadana, de partidos grandes, ¿y qué es lo que han logrado? Y los logros de esta pilcha asambleísta, de una provincia amazónica, de Pastaza nomás. No, no es Pastaza nomás. Es esta provincia que puede sentirse orgullosa de haber tenido la generosidad de votar por un asambleísta que fue a representarle con dignidad. Y con la experiencia que ya ha venido acarreando el candidato, pues sabe por dónde empezar, y su plan de trabajo precisamente está planteado en quizás no presentar como se lo ve en nuevos proyectos de ley, sino más bien continuar con aquellos que en su vez lo había presentado. Hablemos de la fiscalización, candidato. ¿Qué estrategias específicas propone para ejercer un control permanente sobre las autoridades judiciales y gobernantes de acá, de la provincia de Pastaza? El tema de la fiscalización es un tema muy complejo. Y es complejo, ¿por qué? Porque en este país, en donde se pone el dedo, salta pus. Realmente uno, en el ámbito de la fiscalización, corresponde ser muy selectivo, porque hay demasiado que fiscalizar en este país, demasiado. Estamos hablando de la provincia de Pastaza. Es que, mire, yo en el ámbito de la fiscalización tendré que ir a la asamblea y ser selectivo en lo que voy a fiscalizar. Pero como prioridad Pastaza. A ver, lo que pasa es que ahí hay una cuestión, Keta. El asambleísta es asambleísta provincial, que representa una provincia, no es un asambleísta provinciano. Y cuando fiscalicemos la justicia en Pastaza, tendremos que fiscalizar la justicia en todo el país. Y yo ya lo hice. Yo le llamé a juicio político a Gustavo Yal y a todo el Consejo de la Judicatura. Al inicio de mi gestión parlamentaria anterior, Gustavo Yal y todo el Consejo de la Judicatura. Me eché a toda la justicia del país encima mío, pero lo hice. No tuve éxito. En la comisión de fiscalización les cubrieron las espaldas, les dejaron con impunidad, pero lo intenté, pero lo hice, pero denuncié. ¿Lo va a volver a hacer? Mire, juicio político lo planteé al fiscal general de la Nación, Vaca Mancheno. Tampoco tuve éxito. Y ahí yo denuncié que el hombre del maletín se paseó en la Asamblea Nacional para conseguir los votos para que no sea destituido. Pero lo hice y le enfrenté al fiscal general de la Nación, nada más ni nada menos. Y también planteé otro juicio político, entre otros, a José Tuárez y a 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, con éxito, destituidos, censurados por la Asamblea Nacional. ¿Qué habla acerca, candidato, del empleo? Un tema bastante complicado, que no es que el asambleísta da empleo, sino más bien está en la capacidad de poder gestionar y, bueno, en fin, dentro de sus competencias, la propuesta o qué tiene en mente usted en el tema del empleo. ¿Qué pasa específicamente para el sector juvenil, para el sector rural? Acá yo he oído, todos los candidatos hablan del empleo, todos. Y no ahora, desde tantas elecciones pasadas, yo les voy a dar empleo. Y resulta que llegan a la asamblea y los únicos que dan empleo son a los hijos. ¿Ya? Sí, primero les dan, esa ha sido toda la oferta, ¿no? Dar empleo a los hijos, ya dieron el empleo. No hay que ser demagogos. Por eso decía, sí, no es exactamente, no hay que empleo. Pero uno sí se puede generar algunas iniciativas que permitan por aquello. ejemplo, primero, en el ámbito de la provincia de Pastaza, ¿yo qué es lo que estoy planteando para dinamizar la economía y generar empleo? Estoy planteando una reforma a la ley amazónica, concretamente a los fondos del Fondo Común. Primero,
para implementar. Yo estoy recogiendo una de mis principales propuestas de la prefectura, en mi candidatura a prefectura, que fue la alimentación escolar. Mire, la alimentación escolar significará una inversión de unos 6 millones de dólares. De eso, la ley de alimentación escolar, que tampoco se aplica en este país, o se aplica muy poco, determina que el 60% de los productos sean comprados localmente. Mire, 6 millones de dólares inyectados de la economía. ¿Generan o no generan empleo? Claro. ¿Generan o no generan oportunidades? Y yo estoy retomando esa propuesta. Claro, ya no lo voy a hacer desde la prefectura. Ya no lo voy a hacer desde el inicio de mi gestión. Tocará esperar que se apruebe la ley. Pero la idea es que demos alimentación escolar a nuestros chicos con la compra de los productos aquí, localmente. ¿Con los recursos de qué? Los recursos del petróleo, recursos de las minas, recursos de las hidroeléctricas, que son recursos nuestros, pero que lleguen a las barriguitas de nuestros guaguas y de nuestros jóvenes. En ese mismo tema. Sí. Otro, con la propia ley amazónica, el Fondo Común, reducción de intereses de los créditos para pequeños y medianos emprendedores y productores de Ban Ecuador. Para motivar que nuestra gente pueda emprender, pueda producir. Es una respuesta positiva al ámbito del empleo. Y obviamente habrá que apoyar algunas iniciativas en la Asamblea, porque el tema legislativo no es solamente ir a presentar leyes. No, ese no es todo el tema legislativo. El tema legislativo es que intervenir absolutamente en todos los proyectos que se tratan en la Asamblea Nacional. Y nosotros en el pasado tuvimos esa participación. Por eso es que este asambleísta de Pastaza tuvo en el periodo anterior 125 participaciones en la Asamblea Nacional, frente a 11 participaciones de Daniel Noboa, candidato a presidente, 23 participaciones, me parece que es de Luisa González. Bueno, no pasan de 50 los candidatos presidenciales. ¿Por qué? Porque participamos en todos los ámbitos. Entonces, si otro legislador presenta una iniciativa relativa al empleo, vamos a respaldar. Sí, y ahí hay algunas otras leyes que hay que discutir, como por ejemplo la ley de la economía popular y solidaria. Y no solamente hay que ir a generar propuestas de ley, sino que también hay que ir a fiscalizar la aplicación de la ley, porque en este país ocurre algo. Existen leyes muy buenas. Algunos ciudadanos dicen, no hacen leyes. Existen leyes, pero que no se cumplen. Una de ellas, ya señalé, la ley de extinción de dominio. Otra ley de esas, la ley de alimentación escolar. Existe la ley de alimentación escolar desde el 2019. Tiene reglamento. ¿Sabe cuántos niños están siendo beneficiados en el país de eso? Apenas 20,000. Es un proyecto piloto, además no financiado por el Estado ecuatoriano, sino financiado por la UNESCO en provincias como Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y alguna otra provincia más. ¿Sí? No se aplica la ley y la ley está ahí. Entonces hay que ir a fiscalizar también el cumplimiento de las leyes por parte de los diferentes ministerios. Y en este mismo tema de la educación, ¿usted prevé plantear quizás mejora en la calidad educativa del país? Una vez en una entrevista habíamos conversado sobre este tema en la reforma precisamente dentro de lo que es el currículum de la educación de los colegios, donde usted planteaba o presentó, no presentó, cuéntenos cómo está esto, el hecho de que se vuelvan a las carreras por especialidades y ya no por común, bachillerato común. Esa es una de las leyes que se aprobó de mi iniciativa en la Asamblea Nacional, que están en vigencia en el país, y es precisamente una de las leyes que van a merecer fiscalización, porque no se ha dado cumplimiento. A eso no se ha dado cumplimiento a los entornos seguros dentro de las instituciones, no se ha dado cumplimiento a los ascensos de categoría a los maestros. Que contempla la ley. Que contempla la ley. Sí, están en la ley. Hay muchos aspectos de la ley de educación que se aprobó por iniciativa de este legislador y que lamentablemente están en letra muerta. Entonces, una de las tareas que yo tengo es precisamente ir a fiscalizar el cumplimiento de esa ley. En su plan de trabajo, candidato, leía que lo primero que va a hacer ya en el tema de fiscalización es ir a ver y a revisar, pedir informes, solicitar información del trabajo que ha venido haciendo el presidente de la República. ¿Con qué finalidad?
no únicamente del presidente de la República, sino también de todos los ministerios. Es que, por ejemplo, hay que fiscalizar qué pasó con el tema del aumento del IVA, qué pasaron con esos recursos. Se nos dijo a los ecuatorianos que era para el tema de la seguridad. Veamos cuánto se les entregó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para el tema de la seguridad. Los ecuatorianos no sabemos, pero se nos tiene que rendir cuentas al respecto de eso, entre otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos se sabe que se pretende concesionar el campo petrolero Estrella de la Corona, que es el campo Sacha, con una producción petrolera una de las más altas que tiene el país y que le da grandes beneficios a los ecuatorianos, alrededor me parece que 1.500, 1.800 millones de dólares, ¿sí? Hay que ver en qué condiciones se está haciendo esa concesión. Entonces hay muchos aspectos que ir a fiscalizar y, como digo, hay tantos y tantos que habrá que ser selectivo en lo que se fiscaliza. Ok, es Raúl Tello Benalcázar con nosotros en este diálogo público, conversando un poquito acerca del plan que ha presentado dentro de lo que es el CNE. Una de aquellas, por ejemplo, acciones prioritarias con incentivos, como usted mismo lo ha mencionado, candidato. ¿Qué incentivo entonces plantea para los grupos vulnerables de acá de la provincia de Pastaza, como por ejemplo las comunidades indígenas, las mujeres o las personas con discapacidad? Mire, enfermedades catastróficas. Sí, tengo presentado y está en trámite en la Asamblea Nacional un proyecto de ley reformatoria a la ley de discapacidades. Muy completo, trabajado con los actores. Concretamente, en el caso de Pastaza participaron los colectivos de personas con discapacidad en la construcción de ese proyecto. Con ellos presenté ese proyecto de ley en el Día de las Discapacidades. No recuerdo exactamente qué beneficios nomás están, pero hay cuestiones muy, muy interesantes allí. Vamos a hacer una revisión de eso, para hacer una actualización, ¿sí? Una actualización de ese proyecto y le vamos a dar seguimiento, porque es uno de los proyectos precisamente que se nos quedaron pendientes de aprobación. Entonces, mire, nosotros ya tenemos avanzado eso. ¿Qué significa eso? De que ya está para segundo debate, ya es mucho más fácil, ¿sí? Ir e impulsar el segundo debate de ese proyecto de ley en favor de las personas con discapacidad. Uno, en el tema que usted ha planteado, el tema de las mujeres y todo eso, ahí hay que fiscalizar. Comunidades indígenas, por ejemplo. Mire, ahí hay un proyecto que se aprobó en el 2018 de la no violencia en contra de la mujer, que también gran parte de sus disposiciones son letra muerta, porque el Estado no ha entregado los recursos que merece para la aplicación de esa ley, entre otras cosas, casas de acogida y algunas cuestiones de esas. Hay que hacer fiscalización también de eso. Y obviamente con la propuesta que yo estoy haciendo de reforma a la ley amazónica, van a ser beneficiados principalmente en las comunidades, nuestros niños de las comunidades, porque el índice de desnutrición en nuestras provincias es más alto precisamente en las comunidades. ¿Sí? Y aparte de eso, tenemos dentro de esa misma propuesta, no lo topé, y gracias por topar el tema, está la rehabilitación de todos los centros de salud de las comunidades del interior, ¿sí? Con la reconstrucción, con la construcción de centros de salud por lo menos tipo A, que signifique que las personas de las comunidades puedan tener atención emergente cuando tienen ese tipo de situaciones, la picadura de la culebra, que dan a luz a veces en la avioneta. Los primeros auxilios. Sí, entonces tiene que haber una garantía en el ámbito de la salud y para eso tiene que servir la plata del fondo común, no para repartirse como se ha repartido discrecionalmente, sino para las necesidades fundamentales, y esa es una necesidad fundamental. Ok. Reforma en la contratación pública es otro del planteamiento que pone usted de plasma en su plan de trabajo. Usted menciona control técnico en los presupuestos. ¿Cómo se implementará este control para evitar desvíos? Mire, más que nada esa es una propuesta orientada ¿a qué? A evitar algo que está ocurriendo en el país y que hay que ponerle mucho ojo, el lavado de activos utilizando la contratación pública. Yo miro con preocupación cómo en determinados procesos contractuales existen propuestas que se bajan hasta el 40%. A ver, ahí primero se está afectando a la contratación local, ¿sí? Porque es difícil que
quienes hacen contratación o hacen construcción desde lo local puedan competir con ellos. Segundo, habría que ver si es que los términos de referencia están bien hechos o están mal hechos, porque solo unos términos de referencia mal hechos podrían justificar de que se bajen el 40%. Imagínense lo que es el 40%. Orientados ¿sí? a... Tercero, habrá que ver si es que no se está utilizando esos espacios precisamente para el lavado de activos, que lamentablemente está ocurriendo en gobiernos locales. Entonces, ahí yo creo que hay que ir a fortalecer a través de la legislación procesos mucho más rigurosos que garanticen la calidad de la obra, que garanticen la utilización del recurso local y que garanticen básicamente el tema de la transparencia. Candidato, en la reforma judicial que usted también dice o menciona en su propuesta, en su plan de trabajo, ¿tiene algo para depurar, fortalecer a esta función judicial que sí ha dado bastante que decir, especialmente en temas relacionados con la famosa corrupción que ha sido como la palabra de la boca de todo el mundo, y el acceso a la justicia? Mire, yo creo que si en algún tema se justifica llegar a una constituyente, es precisamente en la posibilidad de limpiar la justicia. Yo creo que todos los jueces y fiscales del país deberían de irse a la casa, absolutamente todos, y abrir nuevos procesos de selección, nuevos procesos de selección, absolutamente rigurosos, utilizando para ello, o más bien dicho, acudiendo para ello a organismos internacionales que nos asistan, pero que sean serios, porque además en algunos procesos judiciales de selección de jueces que se hicieron en el país, sí vinieron veedores, hicieron observaciones, pero nunca les pararon bolas, las observaciones se quedaron ahí, y ahí se quedaron los jueces bien sentados. Entonces, procesos rigurosos, en donde que también entra el tema de las pruebas de confianza, de las pruebas del polígrafo, ¿sí? Porque yo debo de ser absolutamente claro, y la justicia va a ser una bandera de lucha mía, porque un país democrático en donde su justicia no sirve, estamos perdidos, ya no hay democracia. ¿Sabe por qué? Por un solo motivo. Yo siempre diré que si hay una institución que no puede ni debe de ser corrupta, es la justicia. Si la justicia es corrupta, estamos perdidos como país. ¿Por qué? A ver, si la justicia no es corrupta y todos los demás son corruptos, ¿quién tiene que sancionarles? La justicia. A ver, políticos corruptos, ¿quién tiene que juzgarles? La justicia. Militares corruptos, la justicia. Políticos corruptos, la justicia. Policías corruptos, la justicia. Pero si la justicia es corrupta, ya no nos queda nadie. No nos queda nadie. Entonces, existe una institución fundamental en la lucha en contra de la corrupción y del crimen organizado, que es la justicia. Si no depuramos eso, no habremos logrado absolutamente nada. ¿Pero cómo llegar a aquello? Sí, precisamente haciendo reformas judiciales con rigurosidad en el tema de la selección de los jueces. Muy rigurosos. Ley amazónica, candidato, que ya hemos hablado también del tema, pero ¿qué formas concretas o reformas concretas, aparte de las que mencionó? Porque usted mencionaba que tiene algunas para la ley de amazónica, pero en esta normativa para asegurar que los beneficios lleguen precisamente a las comunidades o a las necesitadas de la Amazonía y que no sean repartidas como usted lo ha mencionado. A ver, tres cosas fundamentales ahí. Uno, el Fondo de Ecodesarrollo que les llega a los gobiernos locales. Hay que analizar los presupuestos que se tienen que destinar exclusivamente para obras de infraestructura sanitaria. Agua segura, agua potable en todo el sector rural. Porque uno de los problemas de la desnutrición es precisamente eso. En las comunidades especialmente no hay letrinización. Y obviamente todos los desechos, todo ¿a dónde se van? A los esteros. ¿De dónde se coge el agua para la alimentación y para el uso humano? De esos esteros. Y de ahí viene la desnutrición, de ahí vienen las enfermedades y todo eso. Exactamente. Entonces, recursos del Fondo de Ecodesarrollo prioritariamente para obras que tienen que ver con saneamiento ambiental, ¿sí? Alcantarillado, biodigestores, cualquier mecanismo de esos, pero también el tema por lo menos de agua segura. Si no es de agua potable, por lo menos de proyectos de agua segura, con el Fondo de Ecodesarrollo.
con el fondo común, y hablamos de qué es lo que se trata. Y en tercer lugar, el tema de relacionado a que ningún gobierno puede topar los fondos de la Amazonía, para que no ocurra lo que ocurrió hace un año, en donde que yo tuve que hacer la lucha para que el gobierno de Lazo devuelva 75 millones de dólares a la Amazonía. Va a estar ojo al tema del recurso en la CTA. Exactamente. Ok. Avanzando un poquito más, mientras que le invito a que se sirva un poquito de agua al candidato que nos acompaña en esta oportunidad, en este diálogo público, que gustosamente abrimos el espacio junto a Pastaza al Día, Ecomazónico, para poder escuchar al candidato. No necesitamos ser sensacionalistas, ni tampoco amarillistas, ni peor aún, como dicen por ahí, sacarles el cuero al sol. Mira, nada más. A mí simplemente me pueden sacar todo el cuero al sol. Lo único que no pueden hacer es difamarme y calumniarme. Es por eso que nosotros conversamos con los candidatos, para escucharles y saber qué proponen. Pero Getita, ¿sabe una cosa? Los que difaman y calumnian no nos dan espacio para la defensa, solo difaman y calumnian. Como no tienen ninguna prueba, no tienen nada, solo difaman y calumnian, pero no abren el espacio, pues no dicen, a ver, venga y dé su versión. Ok, pero acá damos la otra versión, damos la versión clara, precisa, así es, concisa. como tiene que ser. Exactamente, como tiene que ser. Y candidato, en su plan de trabajo, miro algo interesante allá donde usted menciona una reforma en el IES para garantizar su autonomía. ¿Cuáles son esos puntos claves en esta propuesta? Mire, el tema del IES es uno de los motivos de mi candidatura. Porque la situación del IES es crítica. Un IES con un servicio de salud que está al borde del abismo. Que si tenemos suerte nos atienden los médicos después de 6 meses, después de un año. Acá en el hospital, particularmente de Puyo, ni siquiera existen especialistas ya. Se han ido los especialistas y no hay los reemplazos. Y si tenemos suerte y nos atienden los médicos, tome la receta. La última vez que me fui al seguro no me dieron ni una pastilla y me mandaron a comprar toda la receta, todita la receta me fui a comprar en la farmacia. Esa es la situación del IES. Sí, el fondo de salud prácticamente en quiebra. El fondo de pensiones también está en quiebra. Y se dice que hay recursos para pagar únicamente a los jubilados 3 años más, de acuerdo a estudios. ¿Y después qué va a hacer de nuestros jubilados? Y esa es una lucha que la voy a hacer. Entonces, ahí vienen algunos temas importantes. Primero, en el ámbito de la fiscalización, el presidente del Consejo Directivo del IES, y voy a presentar un proyecto de resolución también en los inicios de mi gestión parlamentaria, que vaya y rinda cuentas en la Asamblea Nacional, el pago de la deuda del Estado con el IES, que vaya y rinda cuentas de las inversiones, que vaya y rinda cuenta de las contrataciones, que vaya y rinda cuenta de las adquisiciones, porque no le rinden cuentas a nadie, Eso de manera inmediata, porque yo voy a impulsar una propuesta que ya la presenté en su momento en la Asamblea Nacional, que es la reestructura del Consejo Directivo del IES. Que el presidente del Consejo Directivo no sea el delegado del presidente de la República. ¿Quiénes somos dueños del IES? Los afiliados, los jubilados y pensionistas. Entonces, el presidente del Consejo Directivo tiene que ser seleccionado por los dueños, nosotros, los afiliados, jubilados y pensionistas. Pero ese Consejo Directivo también le tiene que rendir cuentas de manera permanente a las asambleas de jubilados y pensionistas. Asambleas que deberán de reunirse cada 6 meses, cada un año, habrá que ver. En donde se vaya y se le diga a los socios, que somos nosotros, somos afiliados, pero en realidad somos socios, porque aportamos. Así es. Aquí en esto estamos invirtiendo la plata. Ahora nadie nos dice eso. Nadie nos dice eso. Entonces, eso merece una reforma legal. No es fácil esa reforma legal. Es muy compleja, porque ahí hay muchos intereses. Porque de la plata de los afiliados y de la plata del IES, muchos se han hecho millonarios. En este país se siguen haciendo millonarios. Sí, contratando clínicas privadas y pagando por servicios médicos que no han dado. Haciendo adquisiciones de medicinas casi caducadas con sobreprecio. Y una serie de cuestiones más que hay que ir precisamente a fiscalizar y hay que ir a parar. Entonces ahí tenemos reformas legales. Y claro,
la voz del asambleísta de Pastaza oponiéndose a la pretensión que se tiene de estructurar el IES. Las dos propuestas principales para la reestructura del IES, ¿sabe cuáles son? Una, aumentar los años de jubilación a 65 y hasta a 70 años de edad. Es decir, la jubilación vendrá acompañada de la lápida, ¿sí? Y eso es inaceptable. Y la otra propuesta es el aumento de los aportes para los afiliados, que tampoco es aceptable. Y por otra parte, una lucha a brazo partido en lo que tiene que ver al pago de la deuda del Estado con el IES. Pero yo voy a retomar una propuesta que no es mía, pero que se aprobó en la Asamblea Nacional, no sé quién tuvo la iniciativa, de una ley que impida que el gobierno se tome los recursos del IES. Cualquier gobierno, no importa el gobierno, cualquier gobierno se tome la plata del IES. Esa ley ya se aprobó, pero fue vetada por el presidente de la República. Entonces, vamos a retomar eso, porque no es justo que la situación de los afiliados, de los jubilados, de los dueños de esa institución sea calamitosa y mientras tanto nuestra plata no sabemos a dónde se va. Y eso que solamente es del IES, porque hay el ISFA. Está en mi propuesta ISFA e ISPOR también. Ok, entonces es el detalle en el que abarca toda esta panorámica del plan de trabajo y de todo lo que pretende hacer el candidato a la Asamblea Nacional por su segunda ocasión al señor Raúl Tello Benalcázar. Nosotros muy contentos, ya casi llegando a la parte final. Candidato, solamente en este punto del seguimiento a las entidades públicas, usted menciona ya que hará esto. ¿Cómo va a garantizar que las instituciones locales, hablando acá en la provincia de Pastaza, cumplan con los compromisos en beneficio a Pastaza? A ver, el cumplimiento de los planes de trabajo le corresponde fiscalizar al pueblo, a quienes les eligieron. Sí, esa no es una tarea del asambleísta, porque ojo, hay algunos que son demagogos y tan demagogos que van a fiscalizar al prefecto, que van a fiscalizar al alcalde. La fiscalización que hace la Asamblea Nacional es una fiscalización de carácter política. Y esa fiscalización política es exclusiva al presidente de la República, ministros de Estado y a quienes son parte de las otras funciones del Estado, función electoral, función de transparencia y control social, ¿sí? Función judicial y la función electoral, ¿sí? Esa es la fiscalización que hace la Asamblea Nacional. Fiscalización política, pero claro, le corresponde sí al asambleísta hacer el seguimiento con la Contraloría General del Estado. El control, no es fiscalización, es control a las entidades provinciales. Y también yo lo hice en su momento, por ejemplo, con el Hospital Puyo. Una auditoría especial que se realizó ahí fue justo parte de la gestión del asambleísta Raúl Tello en su momento. Es el candidato Raúl Tello, ya llegando a la parte final, con haberle escuchado parte de lo que está dentro de su amplio plan de trabajo que presenta, que de hecho, como les habíamos mencionado al inicio, son dar continuidad a lo que ya ha venido trabajando. En esto, candidato, ¿le ha servido mucho la experiencia entonces dentro de lo que fue su participación, su presencia dentro de la Asamblea Nacional? Mire, la experiencia es una cuestión que lamentablemente no se puede ir a comprar en la esquina, ni en el mercado. Y claro, yo fui diputado muy joven, llegué con mucho ímpetu al Congreso Nacional en esa época. Hice un papel muy destacado, pero el papel mío 2017-2021 estuvo muy por encima de lo que hice cuando fui diputado. ¿Por qué? Precisamente por la experiencia. Y yo soy de las personas que creo que cada día que pasa es un aprendizaje más en la vida de uno, en la escuela de la vida. Entonces, de hecho, yo voy a romper los números que tengo en estos momentos del 2017 al 2021 en representación de esta provincia. Y por eso es que nosotros nos estamos presentando en una campaña electoral con una campaña muy modesta, porque una campaña para asambleísta yo no creo que debe ser de grandes inversiones y de andar bandereando por toda la provincia. No, la campaña electoral para asambleísta está aquí,
en las propuestas, en lo que se va a hacer, en los hechos y no en las palabras. Porque yo ya escucho candidatos que empiezan a hacer ofrecimientos tal si fueran candidatos a presidentes de la República, sin tener las competencias, sin tener las atribuciones, andan ofreciendo como que fuesen candidatos a presidentes de la República. Yo simplemente les digo, vean, paren la demagogia. Si están desesperados por ganar una curul, no se equivoquen, no se equivoquen. La curul en estos momentos de la patria, en este momento histórico de la patria, tiene que servir para ir a rescatar este país. La curul tiene que servir ¿para qué? Para ponerle al servicio de la gente. Y yo en esta oportunidad, como nunca antes, les digo, yo estos 4 años de mi vida las estoy consagrando patrióticamente al servicio de los ciudadanos de este país, al servicio de este país que se cae a pedazos, al servicio de este país que tiene una crisis como nunca antes en la historia, nunca antes en la historia. Porque hemos tenido crisis económicas, hemos tenido terremotos, hemos tenido inundaciones, tuvimos el feriado bancario, pero ninguna de esas crisis estuvo acompañada de una crisis de seguridad relacionada con el narcotráfico. Y eso es tenebroso, es tenebroso. Esta crisis del Ecuador no se compara a la del Salvador. ¿Sabe por qué? Por una sola razón. Porque algunos comparan, ¿sí? La crisis del Salvador en el tema de seguridad era con pandillas. Las pandillas no tienen el poder económico que tiene el narcotráfico. Si el narcotráfico es poderoso, ¿sabe por qué? Porque tiene más plata que el Estado. Y es capaz de comprar todo, todo. Y por eso es que ha comprado todo. Y por eso es que seguramente ya tiene comprado curules en la Asamblea Nacional. Y lo vamos a enfrentar. Y lo vamos a hacer con decisión. Porque a este país hay que salvarle. Muchas gracias a Raúl Tello en su intervención en este análisis. Ya en la parte final, ingeniero Raúl Tello, en un mensaje, de su mensaje en una palabra que le voy a mencionar. Por ejemplo, para ya ir despidiéndonos. Usted escucha la palabra y da una frase con su mensaje de acuerdo a lo que ustedes hemos hablado en todo este tiempo, esta jornada. Educación. El elemento fundamental de desarrollo de un país. Transparencia. El cumplir con los principios fundamentales del ser humano. Ok, Pastaza. Una querida provincia. Futuro. Incierto, pero con esperanza. Asamblea. Espacio político complicado. Raúl Tello. Político de verdad. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias. ¿Me faltó algo? Regresa la voz de Pastaza. Por eso le dije Raúl Tello. Raúl Tello, regresa la voz de Pastaza. Yo pensé que me iba a decir Raúl Tello, regresa la voz. Es que yo pensaba que había alguna otra cosa. No, ahí estamos. Bueno, nosotros agradecidos una vez más su despedida, candidato, y con esto también nosotros nos estamos despidiendo. Simplemente muchas gracias. Simplemente, como le dije anteriormente, Pastaza, el pueblo de Pastaza decide qué tipo de asambleísta quiere. Sí, así de simple. ¿Quieren los asambleístas que van a estar sentados ahí o solo de paseo en la Asamblea Nacional haciendo turismo? ¿O quieren un asambleísta valiente que vaya de nuevo a representar esta provincia con dignidad, con valentía, que vaya a luchar en defensa de los altos intereses de la Amazonía, de la patria y de los ciudadanos? ¿O quieren los asambleístas que simplemente van a ganar un sueldo, van a traficar con el voto, van a negociar con el voto? Yo a la política no le concibo como un emprendimiento, y por eso es que usted no le tiene al lado de Raúl Tello a todos los familiares, toda la familia metida en la política. Mi familia me apoya, toda la vida me ha apoyado con el voto y todo lo demás, pero ellos saben que no tienen ninguna posibilidad de algo con Raúl Tello, porque Raúl Tello se va a servir al pueblo, con un compromiso alto con el pueblo, no con la familia. ¿Sí? Entonces, ese compromiso nosotros tenemos con el pueblo, no es un emprendimiento. Para mí la política es del servicio, tenemos claridad al respecto de eso, y por eso es que hemos tomado la decisión nuevamente de asumir este reto complicado, un reto que yo aspiraría que todos los candidatos asambleístas lo tomen como una cuestión patriótica. Pero bueno, yo creo que es difícil que sea una cuestión patriótica quienes andan
ofertando lo que no deben, ofreciendo lo que no les corresponde y llenando de banderas una provincia, volviéndole folclórica, poniendo banderas sin autorización. Pero bueno, cada quien con lo suyo. Nosotros cumplimos fundamentalmente con nuestra conciencia y con nuestro pueblo. Gracias, amigas y amigos, y hasta el próximo encuentro.